yo voy a hacer aquí un poquito de presentador y de hilo conductor, porque tenemos aquí a un gran escritor. Estamos presentando su segunda novela. La primera se llama Secretos, Fantasías y Realidades. Pero lo bonito de Juan Carlos es que quizás no es solo escritor, ¿no? Sino que realmente su carrera, como se conoce, es como doctor en medicina. De hecho, ha sido médico familiar durante mucho tiempo y responsable de jefe de urgencias del Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, con lo cual anécdotas, historias, tiene unas cuantas para contar. Además de todo esto, como si te faltara tiempo, ¿no? Se dedica a la investigación médica, con varios artículos publicados en revistas prestigiosas, y aunque se acaba de jubilar de la medicina, digamos, en activo, la faceta de investigador pues la sigue teniendo activa y a tope. Y además de eso, para que encuentra tiempo pues, para estar con la familia, para escribir libros y luego para hacer sus pinitos como es astrofísico aficionado, ¿no? Y futbolista frustrado, porque eso parece que no. Frustrado no, lo rechacé yo. Lo rechacé yo a estudiar medicina. Sí, sí. Me iba a fichar en Valencia. Me iba a fichar en Valencia cuando era joven. Pero Valencia está muy mal. No, estaba fatal. Yo ya intuía lo que iba a pasar. El chino lo tenía ahí en el horizonte. Y les dije... Bueno, gracias, Hugo. No, todavía no he acabado, ¿no? Sigue alabándome. Vale. ¿Te gusta? Sí. No, pues ahora vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Después hablamos de Valencia. Vale. Sí, luego hablamos de Valencia y de lo que queréis preguntar. Lo bueno es que podemos aprovechar que estamos aquí en Petit Comité. No siempre estaréis tan cerca de un autor que quizás todavía no ha vendido millones de libros, pero espérate después de San Jordi, ¿no? Mañana, como decía Bea, estará ahí en Paseo de Gracia con Valencia, así que cuidado. Y sabiendo que este libro se va a enviar a Estados Unidos para ver si se traduce allí a los idiomas, entonces igual pasan cositas, igual este día es un poquito especial, así que os firmen libros que igual valen dinero. Y hablando del libro, o sea, el libro ya promete desde el título, ¿no? O sea, se llama Un poeta en guerra, que está bastante bien, yo creo, porque yo lo he leído, o sea, y lo primero es que es impresionante en el sentido de, joder, es una novela, o sea, no es como de, no, que un amigo se ha puesto a escribir un libro y venga, léetelo por compromiso, no, o sea, desde el momento que lo pones, notas que esto está hecho por un escritor, tanto por el manejo del lenguaje, lo bien escrito que está, y luego es una novela como que navega por distintos temas y escenarios, estilos, ¿no? Porque podríamos decir que es una novela histórica, por todo este tema del contexto de la guerra civil, sobre todo ambientado en la ciudad de Valencia, que parece algo que es muy difícil lograr en un libro, ¿no? Que es como sentir que estás realmente paseando por esas calles en ese momento preciso del tiempo. Y luego es una novela que te va llevando porque realmente tiene pues como estos elementos, es una serie o sea, es una novela de espías, ¿no? En todo este tema de los dobles espías, en qué bando estás, en qué bando no, y te va llevando con tintes de novela negra que hace que al final te lo tengas que devorar, ¿sabes? Estos libros que mola. Y lo bonito además es que... Uy, por favor, los móviles. No, y lo bonito además es que es uno de estos libros en los que puedes aprender, ¿no? La historia no tan reciente, pero sí reciente, que de alguna manera pues ha quedado atrás y a las nuevas generaciones ya no está llegando, pues, qué pasó para que en este país al final, como se verá, es una novela coral de muchos personajes, y lo que está muy bien es poder ver cómo diferentes personajes con diferentes situaciones, diferentes ideologías, personajes que están en la guerra, las mujeres que no iban a la guerra pero tenían un papel muy fundamental, y está bien como a través de todo esta novela coral, pues al final se destila un mensaje muy bonito de hacernos unas cuantas preguntas de por qué se da esta situación y por qué no deberíamos llegar allí. Y vamos, os voy a leer un momento la sinopsis y ya te hago preguntas para que así expliques tú, ¿no? Entonces, Un poeta en guerra. Esta es la historia del poeta e idealista José Ballester Gil. Miembro del Servicio de Inteligencia de la República, se ve inmerso en una trama de espionaje durante la Guerra Civil Española. Desarrollada en Valencia y en otros puntos de España, José, otros miembros de su familia y personajes históricos como Ernest Hemingway, John Dos Passos y Virginia Coles combaten de diferentes modos. Todos protagonizan vivencias que mantendrán suspense hasta el final de esta novela de intriga apasionante. Promete.
Y la primera pregunta que yo creo es, ¿de dónde nace esta novela? ¿De dónde sale la idea? ¿Y cómo has llegado a escribir? Gracias, Hugo, por la páginas. excelente introducción. Que si sigues un poco más, me desvelas ya parte de la novela. Bueno, vamos a ver. Yo desde pequeño, en mi familia siempre había una persona de la cual se hablaba siempre como alguien muy especial. Era mi tío José. Era una persona mítica, idealista, un romántico, una persona de principios. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Su idea. Yo no lo conocí porque era muy pequeño. Y bueno, era el hermano mayor de mi madre. Entonces, todo esto empezó porque un día mi hermano mayor, que me llevaba 20 años, yo soy el pequeño de 5, me dijo un día, nos sentábamos a tomar café a veces en su casa, en el salón, y me dijo, se queda así mirando y me dice, Juan Carlos, dice, vas a custodiar algo muy importante de la familia. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y yo pensaba, digo, me va a soltar pasta, tenemos ahí dinero escondido del tráfico de la droga, yo qué sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Se va a su despacho, abre con una llave, abre un cajón y me trae un diario. Amarillento, degradado, se notaba, digo, ¿esto qué es del pirata Barba Negra o qué? Dice, esto es el diario del tío José, Juan Carlos. Y yo me quedé, empecé a mirarlo, cuando llegué a casa, aquello era una barbaridad. Yo estaba alucinado porque mi tío, que era una persona a la cual yo admiraba, sin haberlo conocido, pasó a ser una leyenda, porque lo que había ahí escrito, yo estaba alucinado, digo, esto es una película, una serie, esto es increíble, y desconocía todo eso. Ya intuíamos pequeños trazos de esta historia, porque mi familia se hablaba de él. Entonces mi madre sí que contaba cosas, que a veces callaba. Mi padre, que estuvo en el frente, en primera línea de combate, era sanitario, y no sé si sabréis que los sanitarios callan más que los soldados, ¿no? Porque cuando eres sanitario en primera línea tienes que arrodillarte a atender un herido y no te puedes refugiar detrás de una roca, detrás de una pared, tienes que estar poniendo un torniquete, bueno, en fin. Y él me decía, no quería hablar mucho de ese tema, ¿no? Y de vez en cuando hablaba. Eran amigos, fueron amigos de pequeños y después llegamos a ser cuñados. Entonces, entre las historias de mi padre, lo que me contaba mi madre y el diario, pues ha salido hasta ahora. O sea, todo esto parte de una novela, o sea, es una historia esto real. Está basado en hechos reales. O sea, el 80% de lo que hay ahí es real. Me imagino que alucinaréis cuando en algunas cosas, como han alucinado amigos míos y conocidos, ¿no? Que han dicho, pues claro, cuando terminan, dime lo que es de verdad y dime lo que es de mentira, porque claro, mi tío ahora empieza a escribir, no sé, ¿conocéis Valencia? ¿Alguien? Aquí conocéis Valencia. Salís por el pasaje de la Plaza de Toros, enfrente justo hay un edificio precioso, muy bonito, calle Ruzafa, y después hay un McDonald's en la otra esquina, ¿no? El edificio bonito, eso antiguamente en la Guerra Civil Española era el Hotel Metropol, que había sido construido hacía pocos años. Era uno de los hoteles mejores de España y mejores de Europa. La primera vez que entra mi tío no pudo ir al frente donde él quería haber ido por problemas de salud y por mediación de... Bueno, todo esto lo veréis. Acabó en el servicio de inteligencia. Entonces, claro, le pusieron un compañero que salía ahí también y que era el que sabía más del tema, ¿no? Porque él era, imaginaros lo que es una persona que escribía poesía, que era un romántico, que tenía un amante, tener que meterse en esos sitios, en ese ambiente donde hay que, no solamente hay que enfrentarse al enemigo cara a cara en un campo de batalla, hay que enfrentarse a él actuando de una forma muy especial, ocultándose, haciendo de gente doble en ocasiones, tratando o verse en la situación de tener que matar a alguien en un momento determinado, ¿no? Como le llega a suceder, o defenderse, claro. Entonces,
él entra por primera vez en el Hotel Metropol y su amigo y compañero le dice, ¿sabes dónde estás, José? Y dice, hombre, en el Hotel Metropol. Dice, no, dice, vale, pero ¿dónde estás? Dice, aquí gente del gobierno. Sabéis que el gobierno de la República se fue a Valencia porque estaban a punto, Franco estuvo a punto de entrar en Madrid, que no entró hasta el final de la guerra. Pero claro, pensaban que el gobierno caía y se fueron primero a Valencia, ¿no? Estuvieron aquí y después a Barcelona. Pero estuvieron aquí, claro, y parte del gobierno estaba allí, vecino. Dice, pues parte del gobierno está aquí, claro. Dice, aquí está el servicio de inteligencia que ha mandado el predecesor del KGB posterior. Dice, aquí están todos los espías rusos que nos están vigilando. Porque se ve que no se deben desfiar mucho de lo que le digamos. Dice, pero es que además verás a periodistas. Mira, ese señor de ahí, ¿quién es? Dice, hostia, es Hemingway. Estaba yo en 2 pasos, él conocía a toda esta gente. Y dice, aquí estás metido y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Y bueno, claro, es un ambiente, ¿no? Que yo cuando empecé a leer eso, claro, yo no devoré empecé a preguntarle a mi madre y tal. Bueno, la cuestión es que el libro se ambienta en la historia de él, con una trama que también probablemente la gente alucina mucho porque es una historia que no se conoce mucho de la guerra. Y se compagina también al mismo tiempo con mi padre en el frente, que había cosas que sí que me contaba. No me lo llegó a contar todo, porque mi padre hablaba poco de la guerra. Mis padres siempre decían que tengáis que pasar cualquier cosa menos una guerra. Es lo que peor os puede ocurrir. Entonces, claro, mi madre tenía 19 años, recién embarazada de mi hermano Enrique. Nació mi hermano Enrique, mi madre se recorría media España para ver a mi padre, porque iba a entrar en combate y no sabía si lo iban a matar, y que viera a su hijo. Que yo cuando era muy mayor, mi madre le preguntaba, mamá, ¿tú hacías esto? Y me decía a veces con vehemencia y a veces casi de forma agresiva, ¿no? Porque se veía ya muy mayor. Me decía, hijo, yo con 20 años me comía el mundo. Dice, me iba con tu hermano y me comía el mundo, me recorría media España para ver a tu padre, dormir con él porque no sabía si lo iba a volver a ver y que viera a su hijo. Mi padre sobrevivió a la guerra. Bueno, en fin. Esta novela, así termino ya un poco la introducción, ¿no? Cuando la he escrito para mi familia. Eso no lo he hecho para... Lo que ocurre es que, claro, cuando lo leyeron, determinada gente dice, esto hay que publicarlo, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado muchísimo leyéndolo. Ha habido veces, incluso tengo una amiga que es bastante esotérica, que yo decía, había momentos en que me fluía lo que escribía. Dice, porque estaban los espíritus de tu familia diciéndote lo que tenías que escribir. Y yo a veces es que decía, tendrás razón, porque yo había cosas que decía, ¿cómo es posible que yo esté leyendo? Porque incluso escribí una cosa que mi hermano me dijo, sí, eso ocurrió así. Y dice, además me lo contó el papá. A mí se me son mayor que yo había cosas que no conocía. Yo he llorado escribiendo esta novela. Escribiéndola me ha emocionado, incluso porque la he leído 40 veces, claro, para las correcciones, ¿no? Con el corrector de la editorial de Edad. Y llegaba un momento que había que me ponía un nudo en la garganta y no podía evitarlo. Me he reído, he disfrutado y sobre todo he dejado este legado creo que para mi familia. Eso es lo importante. Quien lo lea, que no pertenezca a la familia y encuentre algo de sentimiento, el 10% solamente del sentimiento que a mí me produce, yo creo que ya irá bien. Perfecto. Yo creo que hay que hacer un hincapié un poquito en esto, porque al final es un libro que empieza con un diario familiar, que realmente hay una historia que, como bien dices, esto tiene pinta algún día acaba en Netflix, porque ya leeréis el libro, pasa de todo, etcétera, etcétera. Pero creo que aunque estás comentando lo de que es muy de tu familia, no es necesario conocer la familia para que puedas disfrutar del libro, porque de hecho yo creo que la familia es como un poco el punto de arranque para un crisol de personajes que vienen detrás. No sé si cuántos personajes hay, 30, 40 personajes diferentes. Sí, puede ser. En las que gracias a las diferentes versiones de todos ellos, ¿no?, consigues transmitir estas ideas y estas situaciones y estas reflexiones, ¿no? Porque... Bueno, la novela es que hay gente que dice, es que es una novela histórica. Sí que es verdad que yo he tenido que leer mucha historia de la guerra civil y de aquella época
Claro, saber un poco, entender un poco lo que mi tío transmitía. Mi tío hacía comentarios ahí que daba por hechos, pero yo no los conocía. Tenía que documentarme bastante para poner, digamos, en antecedentes el entorno en el que se resolvían esas situaciones, ¿no? Me he tenido, pues, hay muchas cosas, he tenido que entrar en La Vanguardia, en la biblioteca de La Vanguardia, me he documentado mucho, porque las fechas que ponía mi tío, leía al diario, 25 de diciembre de 1937, tal sitio, ¿no? Donde él estaba ahí, y escribía, pues yo entraba para ver qué ocurría en ese momento, incluso en el mundo, ¿no? Entonces, claro, he aprendido mucho de la guerra civil. Lo que he aprendido es, en cierto modo, cuando yo llegué al final, que hay un texto de mi tío, yo creo que llegaba a las mismas conclusiones que llegaba él. Él era un hombre de izquierdas, evidentemente, era un hombre muy social, ¿no? Pero ante todo era un demócrata, ¿no? Y claro, todo el tema histórico yo he procurado balancearlo, no ponerme en el lado de unos ni de otros, ¿no? Sino porque es que al final las guerras, lo que me doy cuenta y lo que eso mi padre es lo que me transmitió, es que las guerras las sufren el 90% de la población, y es un 90% de la población que lo único que quiere es sobrevivir y vivir en paz, y que es un porcentaje mínimo el que organizan y provocan las guerras, y el que conducen a todo el resto de la población a lo mismo. Entonces, lo que he procurado es tratar el lado político. Evidentemente lo he tenido que transmitir de lo que escribía mi tío, pero he procurado ser bastante neutral, entre otras cosas como lo fue Virginia Coles, que es una de las que él conoció, y que además he leído su historia, he leído sus libros, y me han impactado mucho, y fue una mujer, una periodista que fue alabada en todo el mundo, al contrario que Hemingway. Hemingway le dieron un premio Nobel, pero Hemingway estaba bastante lateralizado hacia una posición republicana, lógicamente, y bueno, yo creo que como todos, ¿no? Pero es que he procurado eso, mantenerlo un poco de forma neutral. Simplemente lo que he querido es tratar de ver lo que es el sufrimiento o la vivencia de una familia en el contexto de una guerra, independientemente de su ideología política. Porque no creo que haya mucha diferencia entre el sufrimiento y lo que padecieron nuestras familias con lo que han sufrido otras familias en otras guerras. Es algo muy parecido. Y de hecho creo que lo has conseguido esto, ¿eh? Porque realmente... O sea, sí que me lo han dicho, sí. Bueno, también tengo que decir, perdona que te sepa, que es que me he tenido que documentar tengo un amigo que estudió conmigo y que fue teniente coronel en el ejército, que además estuvo en la guerra de Bosnia, en un cargo muy importante en comunicaciones y demás. Y por mediación de él tuve contacto con un coronel que es el que está encargado de todo el tema de la memoria histórica. Tienen millones de documentos ahí que aún no han digitalizado porque es que no tienen personal, y es cosa que se está desclasificando, ¿no? Y ahí he tenido documentos. Mi tío estaba allí, sabían quién era, o sea, lo tenían, claro. Le mandé la documentación, le di el nombre, le di todo lo que había pasado, y me dijeron, sí, tu tío era fulanito de tal, y dice, está aquí, sabemos quién es. Él, otro tío mío también, que era teniente de carros de combate, también en la República, él era practicante, entonces era enfermero, y por tener una carrera pues lo hacían oficial, ¿no? Pero también tuvo que sobrevivir y pasar mucho. Bueno, en fin. No, te voy a decir que al final está muy bien logrado esta neutralidad, que quizás no es una neutralidad o sea, sí, es buscada porque dices, pero que realmente se ve gracias a los personajes, porque sí que hay, como tú bien dices, hay personajes que están muy tirados hacia un lado, lo que pasa es que quizás se encuentran situaciones que consigues que el lector, reflexiones, o sea, está bien porque no intenta pontificar, sino más bien te lo deja abierto a que tú digas, uy, pues aquí si esto está, o sea, demuestras que no hay ni blancos ni negros, ¿no? Que depende de en qué contexto estés y en qué lado te toque estar y tal, pues el más bueno puede volverse más malo y el más malo pues puede incluso llegar a hacer algo de bien este mundo. Y lo que es interesante es, ¿no? Es todo este elenco de personajes en los que hay los históricos, que siempre es interesante, ¿no? Como Los Pasos, Hemingway, sí. Aparición estelar de Mata Hari, que no podemos desvelar más, pero por ahí hay una aparición estelar.
Y no, luego... no era la verdadera Mata Hari, Era. Y luego tienes personajes como más anónimos. os sorprenderá Mata Hari, sorprenderá. Sí. ¿Tienes algún personaje que te haya impactado? Me hace, esto que has comentado antes, mira, justo otro día leí una cuota que decías tú, Jairo, el otro día, una frase de un autor que decía, es que si el autor no se sorprende, si tú no lloras cuando escribes, si no te ríes cuando escribes, no esperes que luego el lector sí lo haga, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito esto que has comentado coño, pues realmente se nota que aquí hay un sentimiento y está fluido y realmente está muy bien escrito. ¿Que hablas de qué personaje dices tú? Sí, de que es que hay un muchos. personaje que digas que En la presentación de Valencia me la hizo una amiga que estudió conmigo medicina. Bueno, estudió, ella era de 2 o 3 cursos superior al mío. Y ella terminó medicina, pero después no ejerció. Y ella es doctora en ciencias de la comunicación. Se metió Beatriz, mi hija la conoce, Carlota. Carlota de Dios. Y ella es muy feminista, muy luchadora, ¿no? por el tema feminista, aunque no comparte el feminismo que se está transmitiendo ahora desde la política, ¿no? Es un error para ella, dice que eso es un error completo, ¿no? Pero bueno, es muy defensora, ¿no? de la figura de la mujer, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y lo dijo, dice, bueno, aparte de que me alabó y tal, como persona, como escritor, todo esto, como tocar, ¿no? Una buena presentadora y amiga, y me dijo, dice, hay 19 mujeres en la historia, y los llevaba, y yo le estaba diciendo, ¿se ha contado? Y fulanita, menganita, lo soltó los 19. Y yo digo, Carlota, los tíos también los han contado, ¿los hombres? Dice, no, digo, pues cuéntalo porque probablemente haya más, o quizá por el estilo, yo no los he contado. Sí que es verdad que hay 19 mujeres que tienen su nombre y apellidos y su historia, ¿no? que contar. Claro, ella le decía, y mucha gente ha coincidido, dice, tu madre. El personaje, tu madre. Digo, hombre, yo no lo puedo decir porque, claro, ¿qué voy a decir? Mi tío José y mi madre, ¿no? Evidentemente, y mi padre. Es que mi padre tuvo que pasar lo suyo y demás, ¿no? Pero yo me quedaría con el conductor de la tartana. Que tienen... ¿Con quién? El conductor de la tartana. Ya lo sabéis. Sí. Ah, vale, el conductor de la tartana, ya sabéis quién es. Es un personaje que además yo cuando lo estaba escribiendo lo estaba sintiendo y digo, este hombre, mucha tela. Y no es un personaje que tenga mucha enjundia, no es de los principales, es un secundario, pero me tocó la fibra del corazón, de los que yo no había tratado tanto. Bueno, yo, ¿algo más que quieras preguntarle? ¿O que me queréis preguntar algo vosotros? O... Yo sí. Sí. Tengo una curiosidad. ¿Tu tío con qué intención crees que escribió el diario, no? Porque hay veces que se escriben... Mi tío escribió el diario y lo entenderéis cuando... Claro, es que lo entenderéis cuando leáis la novela, no lo puedo desvelar. Pero entenderéis que él escribiera su diario. Y hablando del diario, ¿lo escribió a posteriori? No, ¿O era un diario que a ya la vez. tenía? A la vez. Hostia, pues no es muy de espía eso, creo. Es que él realmente no era un hombre de acción. Él no era el que... Es que claro, no puedo desvelar las cosas. Él era un idealista, desde luego, que estaba en contra, lógicamente, de la sublevación, ¿no? Porque era un demócrata y luchó desde el lado republicano. No pudo ir al frente por un tema que tampoco pudo desvelar. Y entonces se metió en inteligencia. Pero claro, él no era un hombre de acción. La primera vez que coge su PPK, lo voy a decir, su PPK, ¿no? ¿Sabéis lo que es la PPK, no? La PPK es el arma, la de James Bond. O sea, eso ya existía, es una pistola alemana que se fabricó antes de la guerra civil nuestra, ya mucho antes. Cuando cogí su PPK, bueno, la acojonaba, no sabía qué tenía que hacer con ella. Alguna vez hasta se le olvidaba, ¿no? Y su amigo le decía, llevas el arma, y claro, él enseguida la anotaba, decía que la anotaban los riñones. Y dice, pues la has cagado, chaval. Porque vamos a entrar en un sitio que
que la necesita. Claro, que la podemos necesitar. Bueno, en fin, es que él no era un hombre de acción. Lo que pasa es que se va forjando y hay momentos en que sí que se doctora casi, ¿no? Bueno, ya volveremos. Era un hombre que tiene que luchar. Mi hija Beatriz leyó por primera vez el diario, que se lo di, la primera que lo leyó fue ella. Pues se lo hicieron. Las dos lloraron. Se sentó, me acuerdo, estaba en el despacho y se me sentó en el suelo, llorando como una magdalena. Y me decía, qué orgullosa estoy de pertenecer a esta familia. Me dijo, por lo que había leído, ¿no? Hija, pero no solo por tu tío José, ¿eh? Por mi madre también un poco, ¿no? Bueno, he de decir que mi madre a veces se me quedaba mirando y decía, mamá, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy viendo a mi hermano. Dice, es que te pareces tanto a él. Dice, es que eres como él, y ideológicamente y todo, y tal. Por eso le tenía yo esa admiración. Bueno, lo tengo hasta yo que no lo conozco. Bueno, yo siento que lo conocí un poco con la novela. O sea, a mí por ejemplo, lo que me gustó muchísimo es que es la confrontación entre que ves a una persona, él, que es un idealista, que realmente él a nivel de espíritu es de las artes, es súper idealista, poeta, hay muchas cosas en el diario de poesías que escribía, y como de repente tiene que enfrentarse a una situación política, bueno, muy fastidiada y en una posición de espionaje con dos caras que él mismo no es capaz muchas veces, bueno, ya lo veréis, pero ¿no? Lo bonita de la novela... Esa lucha interna, de hecho, el título a mí me gusta mucho porque es muy así, es un poeta en guerra, tiene la literalidad de que es él, que es un poeta que está en guerra, y en guerra consigo mismo, por las cosas que tiene que vivir y las cosas que tiene que enfrentar, y a mí eso me la cabeza así. Y después, mi personaje favorito, a ver, no me sabe mal decir que no es él, porque es que lo es, y tener muchos, o sea, ya veréis que no va solo de su historia, a mí lo que me gusta es, como decía vos, que es muy coral, hay muchísimos personajes y cómo cada una de las personas de diferente situación económica, ideológica y tal se enfrentan a un contexto determinado. A mí me gustó mucho la enfermera, que no recuerdo cómo se llama. Esperanza. Esperanza, a mí me encanta. Sí, bueno. Mira, o sea, las cosas bonitas que hay en el libro es que hay transcripciones directas del... Bueno, Esperanza... de tal como estaba el diario, ¿no? Sí, Está aquí en el... Voy a adelantar quizá alguna cosa, pero no. Esperanza es la enfermera que estaba con mi padre. Mi padre era el ayudante del cirujano jefe. Y claro, a mí me contaban unas cosas y yo alucinaba. Digo, madre de Dios, en pleno jefe. Porque él me decía, donde se aprende medicina, cuando yo estaba estudiando medicina, me decía, donde se aprende medicina es en las guerras y cirugía. Dice, eso es una barbaridad. Y es que era peor que en las películas. Yo cuando me contaba que ponían ahí los tablas, iban pasando los enfermos, los arreglaban. O otro decía al montón, porque está agonizando, está muerto ya, y pózala de agua al siguiente, ¿no? Esperanza era una enfermera que le salvó la vida a mi padre y que se tiró encima de él y le salvó la vida. Estaban operando y vino una pava y empezó a metrallar y la enfermera se tiró encima de él. Y mi madre siempre decía, esa esperanza, y mi padre decía, hija, pero dice, sí, pero se tiró encima de ti, ni del cirujano, ni del otro, ni del camillero, se tiró encima de ti, a por ti, y le salvó la vida, ¿no? Bueno, pues voy a leer algo. Sí, vale. Es una poesía de... La aurora mandará con sus fulgores un torrente de luz a tu alma pura. La noche, con misterios y negrura, el canto de divinos ruiseñores. La luna, con fulgentes resplandores, aumentará tu singular blancura. Y Dios, para hacer grande tu ventura, hará que de tu pecho nazcan flores. Del agua en la cascada y en la fuente, las albas gotas saltarán ruidosas y entonarán un canto omnipotente. Vendrán las hadas del soñado oriente y con camelias blancas y con rosas tejerán la corona de tu frente. José Ballester, a orillas de en una apacible tarde de noviembre, a orillas del río Turia. Esto ocurría después de que se tenían que haber, bueno, de que habían hecho una barbaridad, ¿no?, de violencia. ¿Cómo es posible que esa confrontación, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, tenéis que leer la novela. El primer capítulo se había empeñado Hugo que lo leyera. Yo creo que sí que pero si bien. acabo así, leo la novela y ya no hace falta que la compráis. Y ya está.
Esta es la Está muy bien. introducción, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Si no os importa, si tenéis algo que hacer, me lo decidís. Estamos aquí, ya empezamos a comprar, ¿eh? Empezamos a vender. Claro, El soldado aferró su fusil tras palpar a través de la nieve, cegado y ensordecido por el resplandor y el estruendo de una granada que acababa de explotar a escasos metros. Retiró la humedad de la cara, creyéndola debida al agua de la nieve, pero vio con claridad el rojo intenso de la mano que, junto al sabor metálico en los labios, le hizo saber que aquello era su sangre. En un ademán para buscar ayuda de algún sanitario cercano, suponiendo que había sido herido, se percató de la realidad. Su camarada yacía a su lado, con la cabeza abierta donde debía figurar la cara, que había desaparecido. La sangre era, pues, la de su fiel compañero de combate, la de su amigo. Una amistad forjada a base de miedos e incertidumbres, de confidencias en largas noches de insomnio en las trincheras, de descubrir sus recuerdos, sus amores y su familia, hasta hacerlos suyos. Ese hombre al que ya podía llamar hermano permanecía en el suelo, destrozado, sin vida. El oído empezó a desperezársele, a despertársele. Los silbidos de las balas y las explosiones de las granadas comenzaron a sonar con más intensidad. Tenía que levantarse y salir de allí o no sobreviviría. Un oficial, cogiéndole del cuello de su abrigo, le gritó: «Levántate y avanza». Escapó del shock y siguió a su superior, que sin haber progresado una decena de metros recibió una ráfaga de ametralladora y se desplomó sin vida al instante. Necesitaba llegar a la casa de enfrente. Un hueco en su pared le daría el refugio para poder subsistir al intenso fuego enemigo. Al alcanzar aquel objetivo se le hizo inmundo. Veía caer los miembros de su compañía con demasiada eficacia y rapidez. Sin ningún oficial al mando, solo un sargento y un par de cabos seguían dando órdenes a los pocos que quedaban para presentar batalla. La casa se dejó conquistar y sus únicos ocupantes también. Una mujer con 2 hijos pequeños, uno en cada brazo, miraba al vacío sin cambiar su semblante ante la entrada del soldado con el fusil apuntándolos. Uno de los pequeños intentaba llorar casi en silencio, haciendo pucheros. El otro descansaba sin vida, depositando un reguero de sangre desde el boquete de su abdomen sobre la falda de su madre. El asustado soldado, poseedor de un ateísmo venido de cuna y de un convencimiento personal ante aquel infierno, no pudo remediar exclamar: «Dios mío». Su mente se desentendió de la guerra por un instante, como queriendo escapar de aquel drama, recordando su joven vida en un repaso fulminante. Su madre, que tanto lloró en su despedida camino de la guerra, sus familiares, algunos orgullosos, otros escépticos, y sus amigos, con los que había vivido momentos de feliz e inolvidable adolescencia. Su novia, dejada en su pueblo con el imperdonable voto de volver. ¿Cómo podía haber prometido a su amada que regresaría de aquel infierno? Si hubiera sabido lo que allí iba a vivir, le hubiera suplicado: «No me esperes». Pasaban por su cabeza el futuro incierto, su prometido matrimonio, sus posibles hijos, los viajes que se iba a perder, cuánto mundo sin ver, un universo por descubrir. Toda su joven vida tirada al vacío de aquella horrible guerra. Maldecía a los que la habían provocado, los miserables que, envueltos en indiscutibles ideales, mandaban a otros a las trincheras a luchar y morir por algo que algunos ni siquiera comprendían o a lo que no daban la importancia suficiente como para arriesgar su posesión más preciada, la vida. Llegó, después de un análisis tan exhaustivo como expeditivo, a una única conclusión: debía sobrevivir como fuera. Un cabo y un soldado entraron tras él sin percatarse apenas de la tragedia que allí se vivía, con una idea fija: seguir avanzando. Calaron sus bayonetas y ordenaron al soldado que así lo hiciera también, y la caló. Salieron como posesos en un ataque combinado hacia un cuartel cercano, donde los pocos que llegaban a sus puertas atravesaron con sus bayonetas los cuerpos de los que allí se resistían a perder la plaza. Fueron minutos de intenso combate cuerpo a cuerpo, matando con arrojo y saña, no por idealismo ni convencimiento del deber cumplido, ni por una bandera, solo por miedo y supervivencia. O matabas o te mataban. El soldado desconocido respiraba con algo de dificultad, tras alcanzar su objetivo junto con sus compañeros, por el enorme esfuerzo realizado al conquistar aquel bastión. El jadeo no se desvanecía a pesar del descanso que le daba el suelo y el apoyo de una pared en su espalda. Le costaba coger aire cada vez más, y un dolor en el tórax,
no reconocido hasta ese momento, oculto por la intensidad del combate, se acrecentaba por momentos. Un agujero de bala en su pecho estaba colapsando el pulmón. La hemorragia interna y el aire que penetraba por aquel estaban haciendo el resto. El soldado desconocido no era tal, tenía como todos un nombre. El de este era Facundo. La frialdad y el mareo hicieron que se tumbara de lado poco a poco. Sus ojos vidriosos miraron al vacío del cielo, como implorando ayuda a su ateísmo divino. Tras un par de minutos, Facundo expiró. Qué potente. Primer capítulo. Martes 22 de diciembre de 1937, en algún lugar de Perú. Esto es la tragedia de la guerra. Esto es la tragedia de la guerra. Bueno, si queréis alguna pregunta. Bueno, yo decías que el 80% del libro es verídico. Auténtico, sí. Novelado, pero auténtico. Sí. Vale. Basado- ¿Y dos personajes? ¿Todos los personajes son verídicos? No, o? no, algunos no. Todos no, pero muchos de ellos sí. Esperanza, por supuesto, y muchos más. El Incluso Tutankamón. algunos personajes que son hasta... Porque hay, quiero decir, no es todo dureza. Hay ternura, hay amor, mi tío tenía un amante, en fin, es una historia un poco... Y hay momentos graciosos, ¿no? Porque mi padre y mi tío... Bueno, mi tío estaba muy endurecido, muy jodido. Pero mi padre era el único que además su hijo, mi primo le decía, míralo, es que es llegar su hermano, mi padre, empieza, le entraba una risa, se partía. Le hacía reír mi padre, y es que mi padre tenía la facultad de en los momentos difíciles y de tal, siempre era muy familiar, decía, mantener la familia unida, procurar siempre tal, pero él decía, siempre procuraba tener una chirigota, un momento de un toque gracioso, un toque de tal para distender o hacer lo dramático, hacerlo menos doloroso. Y hay dos o tres personajes que él describe o que me contaba, que además uno de ellos, después lo vio con unos años y tal, que están ahí, que son graciosos. Es que yo me partía cuando me contaba las cosas y escribía las cosas de mi padre, yo me descojonaba porque decía, bueno, dentro de la guerra había momentos aún para la risa y para sobrevivir. Yo creo que mi padre siempre decía que una cosa es que, pues eso, que se lo decía Esperanza Sosa, otra cosa que adelanto, le decía, Enrique, te has hecho amigo de la muerte. Sí, sí. Porque yo le preguntaba, papá, ¿cómo podías estar todos los días? Dice, al principio cojonado. Los primeros 2 o 3 meses iba cojonado. Dice, pero después ya decía, hoy será el día que muera. Con esa naturalidad. Entonces le dijo, dice, te has hecho amigo de la muerte. Pero hoy será el día que me mate. ¿Y qué? No tengo más remedio, ¿no? Bueno. ¿Él sobrevive la guerra? ¿Eh? ¿Sobrevive la guerra? Sí, mi padre murió. No, tu padre no, el tío. Eso ya lo tendrás que comentar, lo tendrás que leer, No te puedo contar eso, es parte de la novela.